Bienvenidos a esta transmisión especial de CNN en español. Soy Juan Carlos López desde La Habana y estamos pendientes del inicio de la sesión de clausura de la Asamblea Nacional de Cuba. Se anticipa que la sesión tendrá el discurso de cierre del presidente Raúl Castro luego de que la Asamblea aprobara por unanimidad el acuerdo entre el presidente Castro y el presidente Obama para normalizar las relaciones entre ambos países. Es la sesión de clausura de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional. Vemos que esta semana y Washington anunciaron la normalización de sus relaciones diplomáticas. Hubo la liberación de Alan Gross como un gesto humanitario por parte de Cuba y el intercambio de 3 agentes de la inteligencia cubana detenidos y condenados en Estados Unidos a cambio de un agente de la inteligencia de Estados Unidos quien purgaba 20 años de condena en Cuba, parte de los desarrollos y el anuncio de la normalización de las relaciones entre ambos países. Ya habrá en enero un encuentro de alto nivel. Vendrá Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para las Américas, a encabezar las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba. Escuchemos un poco de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, transmisión en vivo en directo de CNN en español desde La Habana, en Cuba. Y en este momento aplauden a los 3 agentes de inteligencia que regresaron esta semana a Cuba. Recordemos, pertenecían a la llamada Red Avispa, que operaba en Estados Unidos y que adelantaba labores de inteligencia en bases militares en el sur de la Florida. 5 de ellos fueron condenados, 2 cumplieron sus penas, 3 de ellos fueron intercambiados por un agente estadounidense de inteligencia, un agente de la inteligencia de Estados Unidos, un cubano que trabajó para Estados Unidos y quien llevaba 20 años en la cárcel. Fueron enviados esta semana a Cuba y es uno de los temas más recurrentes en las calles de la gente, el de la llegada de los 3 héroes, como son conocidos en Cuba, y la entrega del agente estadounidense que era desconocido y que, según fuentes de Washington, habría sido vital en importantes operativos de inteligencia de Estados Unidos. Varios detenidos, especialmente una funcionaria de la Dirección Nacional de Inteligencia, la funcionaria de más alto nivel para el tema de Cuba, que resultó ser agente doble trabajando para el gobierno cubano. Y no hay que explicar, ven ustedes la ovación que han recibido esta semana luego de que culminara su presencia en Estados Unidos. Seguimos los detalles de lo que ocurre en esta sesión de clausura de la Asamblea Nacional. Ya vemos al presidente Raúl Castro, quien hará el discurso de clausura de esta sesión de la Asamblea. Recordemos que ya este viernes aprobó por unanimidad el informe presentado por el presidente Castro de su conversación y el acuerdo con el presidente Obama para la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. Conversaciones que incluyen el que Estados Unidos considere retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, también cambios en la relación comercial, en la relación bancaria, la flexibilización de viajes. Cuba anunció la liberación de por lo menos 53 presos políticos y otra serie de cambios relacionados con las telecomunicaciones. Y por eso mucha expectativa, no solo en Cuba, sino también en Estados Unidos, por las palabras del presidente Castro. Recordemos que ayer el presidente Obama dijo que tiene todavía preocupaciones sobre los derechos humanos en la isla, mientras en estos momentos en pantalla veían ustedes a Elian Castro, ya un hombre, y su padre en este evento en la Asamblea Nacional. Recordemos el caso de Elian González, quien llegó el Día de Acción de Gracias, un día de Acción de Gracias, y fue objeto de un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y Washington hasta que el gobierno de Estados Unidos decidió adelantar un operativo en la casa de sus familiares en Miami y entregarlo a su padre, quien regresó con él a Cuba y es ya, lo ven ustedes, ya un joven
vinculado a diferentes causas del gobierno en este país. Y compañeros, diputadas, diputados e invitados. Continuamos en la mañana de hoy nuestro cuarto periodo ordinario de sesiones de esta octava legislatura, con una asistencia de 546 diputados. Ya están los 5 aquí. Todos físicamente, porque ustedes, Gerardo, Ramón, Antonio, René y Fernando, jamás estuvieron ausentes en el corazón del pueblo ni en la Asamblea Nacional que lo representa, porque mientras más injusto, solidario e inhumano era su encierro, más se hacían presentes en el sentimiento nacional. Por eso es tan grande la alegría, tan incontenibles las lágrimas y tan sinceros los aplausos, no solo desde San Antonio a Maicí, sino también en los que en el mundo se han emocionado tanto como cualquier cubano. Gracias, queridos compañeros, por el aliento de ustedes a la resistencia cotidiana de las cubanas y los cubanos. Gracias por su aleccionadora firmeza demostrativa del heroísmo de la generación formada después del 1 de enero de 1959. Gracias por su presencia hoy entre nosotros, por todo lo que representan en la lucha histórica de los cubanos por la independencia y la justicia social, y por su ejemplo de perseverar en las ideas de la revolución conducida por Fidel y Raúl, y ahora, en las actuales condiciones, significan trabajar por el cumplimiento de los acuerdos del 6º Congreso del Partido, que persiguen el logro del socialismo próspero y sostenible que desea y merece nuestro pueblo. Nuestro agradecimiento también a las incansables madres, esposas, hijas e hijos y otros familiares de los 5 presentes en esta sesión, quienes durante estos años, en un peregrinar por Cuba y el mundo, convirtieron la demanda de libertad para sus seres queridos en bandera de lucha contra el terrorismo y en defensa del derecho de los cubanos a vivir en paz y tranquilidad. Saludamos igualmente entre nosotros esta mañana
a Juan Miguel González Quintana y su hijo Elian González Brotón, símbolos de una batalla imborrable protagonizada por toda la nación en apoyo al reclamo de un padre firme y decidido a recuperar a su hijo secuestrado en Miami. Además, nos acompaña el héroe de la República de Cuba, el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, combatiente internacionalista, quien tras ser herido y hecho prisionero, fue conducido a Somalia, donde estuvo encarcelado durante casi 11 años, en los que dio muestra de una gran resistencia, dignidad y lealtad a sus principios. Todos ustedes constituyen ejemplo de las ideas sembradas en el pueblo por nuestra revolución y de cómo se mantienen vivos el espíritu forjado en más de un siglo de lucha. Nuestra gratitud será eterna porque ustedes son símbolos imborrables para las actuales y futuras generaciones de cubanos frente a los desafíos de hoy y de mañana. Y ahora, queridos compañeros diputadas, invitados, pido al general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, que pronuncie las palabras finales del cuarto periodo ordinario de sesiones de esta octava legislatura. Compañeras y compañeros, hemos tenido intensas y emotivas jornadas en los últimos días. Este propio mes de diciembre celebramos exitosamente la quinta cumbre de CARICOM Cuba y el pasado domingo la 13ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, ocasión en que rendimos merecido homenaje a sus artífices, el entrañable presidente bolivariano Hugo Chávez Frías y el comandante en jefe de la Revolución Cubana, compañero Fidel Castro Ruz. Como ya se ha dicho, nos acompañan en esta sesión Gerardo, Ramón y Antonio, motivo de genuino regocijo y alegría
para todo nuestro pueblo. Sobre este importante asunto ampliaré en la parte final de mi intervención. Se encuentran también presentes los compañeros Fernando y René y los familiares de los 5 héroes, al igual que el joven Elian González, su padre Juan Miguel y el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, héroe de la República de Cuba, quien sufrió severa prisión por más de 10 años en Somalia. Como ha sido habitual en las sesiones de nuestro Parlamento, me corresponde pasar revista al desempeño de la economía. En el año que concluye y el plan y presupuesto para el 2015, cuestiones que han sido profundamente debatidas por los diputados en las 10 comisiones y también en la sesión plenaria de ayer. Al análisis de esos asuntos se dedicó igualmente el 9º pleno del Comité Central del Partido, efectuado el pasado jueves. Por tanto, solo haré una breve referencia a estos temas. Fue explicado que el Producto Interno Bruto, conocido como PIB, tuvo un crecimiento del 1.3%, inferior a lo planificado inicialmente, en lo que incluyó el insuficiente desempeño en el primer semestre, durante el cual se afrontaron limitaciones financieras de envergadura a causa del incumplimiento de ingresos externos, condiciones climatológicas adversas e insuficiencias internas en la gestión económica. Realmente, en la segunda mitad del año se logró revertir modestamente esa tendencia y se alcanzó un resultado superior. El plan del próximo año consolida y refuerza la dirección de un crecimiento más sólido de la economía cubana, basado en la potenciación de las reservas internas de eficiencia, reafirmación de los sectores productivos, en particular de la industria manufacturera, utilización más eficiente de los portadores energéticos e inversiones superiores en infraestructuras y la producción material, a la vez que se preservan los servicios sociales como la salud pública y educación a nuestra población. Para el año 2015 se proyecta un crecimiento del PIB de poco más del 4%, objetivo alcanzable teniendo en cuenta que se dispone con suficiente antelación de un mejor aseguramiento financiero en comparación con el inicio del 2014. Ello no quiere decir que resultará fácil, ni mucho menos. Deberemos seguir enfrentando los efectos de la crisis económica global y del bloqueo norteamericano que se mantiene en pie, generando innegables obstáculos al desarrollo de nuestra economía. Al mismo tiempo, continuaremos honrando estrictamente los compromisos asumidos en el reordenamiento de las deudas con nuestros principales acreedores y así contribuir a la paulatina recuperación de la credibilidad internacional de la economía cubana.
la tarde de ayer, la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2015, el cual contempla un déficit del 6.2% del PIB, que se ha considerado aceptable en las actuales circunstancias. Se incorporan nuevos tributos y se reduce la carga impositiva al sistema empresarial en correspondencia con la aplicación gradual de la ley tributaria. Al propio tiempo, se han adoptado diferentes medidas para reforzar el control fiscal ante indisciplinas y evasión de impuestos por las personas jurídicas y naturales. En esta materia, no solo debe sancionarse a quienes interrumpen, a quienes incumplen, pues la impunidad equivaldría a alentar a la transgresión de las normas legales vigentes. Consideramos que también es necesario fomentar en las instituciones, empresas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia una cultura de civismo fiscal y que se comprenda que los tributos constituyen la fórmula principal para redistribuir la renta nacional en interés de todos los ciudadanos. Por otra parte, ha mantenido su avance el proceso de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, aprobado por el sexto Congreso. Como se ha informado, nos encontramos en una etapa cualitativamente superior en esta materia, en la que se abordan tareas de extrema complejidad, cuya solución impactará todas las facetas del quehacer nacional. Me refiero, en primer lugar, al proceso de unificación monetaria, donde se ha progresado sólidamente en la segunda mitad del presente año, desde el punto de vista conceptual, y se ha logrado delinear un abarcador programa de medidas en interés de evitar afectaciones a la economía y la población. Favorable acogida entre los ciudadanos ha tenido la decisión de generalizar la venta en CUP en las tiendas recaudadoras de divisas, la que continuará ampliándose gradualmente. La ocasión es propicia para ratificar dos conceptos que no debemos soslayar. El primero es que la unificación monetaria no es la solución universal o inmediata de todos los problemas que afronta nuestra economía. Esta importante decisión deberá complementarse por un conjunto de medidas macroeconómicas que favorezcan el ordenamiento monetario del país mediante instrumentos que aseguren el equilibrio de las finanzas nacionales, lo cual contribuirá decisivamente a mejorar el funcionamiento de la economía y la construcción en Cuba de un socialismo próspero y sostenible. El segundo concepto, no menos importante, es que se garantizarán los depósitos bancarios en divisas extranjeras, pesos cubanos convertibles CUC y pesos cubanos CUP,
así como el efectivo en manos de la población y las personas jurídicas nacionales y foráneas. Conocemos que no han dejado de manifestarse dentro y fuera del país criterios con sanas y no muy sanas intenciones acerca del ritmo del proceso de actualización de nuestro modelo económico. Tampoco han faltado desde el exterior exhortaciones abiertas a apresurar la privatización, incluso de los principales sectores productivos y de servicios, lo que equivaldría a deponer las banderas del socialismo en Cuba. Tal parece que estos últimos no se han molestado en dar una lectura a los lineamientos donde con toda claridad se expresa, cito, el sistema económico que prevalecerá en nuestro país continuará basándose en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, donde deberá regir el principio socialista de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Fin de la cita. Proseguiremos haciendo realidad los acuerdos del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, con responsabilidad y firmeza, a la velocidad que soberanamente decidamos aquí, sin poner en riesgo la unidad de los cubanos, sin dejar a ninguno abandonado a su suerte, sin aplicar terapias de choque y sin renunciar jamás a los ideales de justicia social de esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Ya el próximo año iniciaremos las actividades preparatorias para la celebración en abril del 2016 del séptimo Congreso del Partido, previo al cual se desarrollará un amplio y democrático debate con la militancia comunista y todo el pueblo acerca de la marcha de la implementación de los lineamientos. Estrechamente asociado a la actualización del modelo se encuentra el proceso de paulatina, repito, paulatina descentralización de facultades desde los ministerios hacia el sistema empresarial. No es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana si queremos tener éxito. Se requiere un tiempo prudencial para preparar y capacitar, como lo venimos haciendo, a los cuadros a todos los niveles, modificar la mentalidad arcaica y desechar viejos hábitos, así como elaborar e instrumentar el marco jurídico y procedimientos precisos que permitan a unos y otros controlar que las decisiones se apliquen de manera adecuada, rectificar oportunamente los errores y de ese modo evitar retrocesos innecesarios. A favor de una mayor autonomía de la empresa estatal socialista, entre otras medidas,
se amplió y flexibilizó su objeto social. Se definió el encargo estatal y se otorgaron facultades para la comercialización de los excedentes productivos. Asimismo, se dispuso la eliminación de límites administrativos para el pago de salarios vinculados a los resultados. Estas transformaciones deberán ejecutarse de manera gradual, sin apresuramiento, con orden, disciplina y exigencia. La justa aspiración a devengar mayores salarios es una cuestión muy sensible, en la cual no nos está permitido equivocarnos ni dejarnos conducir por el deseo o la improvisación. Nos alegra que aumenten de manera gradual los salarios de aquellos trabajadores que laboran en las actividades con resultados más eficientes y reportan beneficios de particular impacto económico y social. Sin embargo, debe quedar bien claro que no se puede distribuir una riqueza que no hemos sido capaces de crear. Hacerlo conllevaría serias consecuencias para la economía nacional y de cada ciudadano. Soltar dinero a las calles sin un incremento correspondiente de las ofertas de bienes y servicios generaría inflación, fenómeno que entre muchos otros efectos nocivos reduciría la capacidad adquisitiva de los salarios y de las pensiones, golpeando en primer lugar a los más humildes, y eso no lo podemos permitir. Durante el primer año de la aplicación de la nueva política salarial, en no pocas empresas se ha producido la violación del índice del gasto de salario por peso de valor agregado bruto. En otras palabras, se han pagado mayores salarios sin el correspondiente respaldo productivo. He alertado en varias ocasiones que esto hay que considerarlo como una indisciplina grave, muy grave, y debe de enfrentarse resueltamente por los dirigentes administrativos y también por las organizaciones sindicales. Para nadie es un secreto que en nuestro sistema social los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores. Y para lograrlo efectivamente, deben ser los primeros en velar no solo por el interés de un colectivo laboral determinado, sino por los intereses de toda la clase obrera, que son en esencia los mismos que sostiene la nación la nación entera. No podemos dejar espacio a que se desarrolle y fortalezca el egoísmo y la codicia entre nuestros trabajadores. Todos queremos y necesitamos mejores salarios, pero antes hay que crear la riqueza para luego distribuirla según el aporte de cada cual. Por supuesto, existen otras muchas cuestiones vinculadas a la actualización del modelo económico que no he mencionado, en varias de las cuales se han presentado desviaciones
que estamos en la obligación de rectificar a tiempo, en el ánimo de no tener que dar marcha atrás. Pero para ello hay que trabajar con mucha seriedad y responsabilidad. Nadie en el mundo puede negar la destacada ejecutoria internacional de Cuba en el año que culmina. El reto que tenemos por delante los cubanos es muy grande. Hay que situar la economía a la altura del prestigio político que esta pequeña isla del Caribe ha conquistado gracias a la revolución, al heroísmo y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. La economía es la principal asignatura pendiente y tenemos el deber de encarrilarla definitivamente hacia el desarrollo sostenible e irreversible del socialismo en Cuba. Como dije al principio, los diputados y todo el pueblo sentimos la enorme emoción y alegría de compartir la presencia en la patria de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, convirtiendo en realidad la promesa del compañero Fidel hace 13 años. El extraordinario ejemplo de firmeza, sacrificio y dignidad de los incos enorgullece a la nación que batalló incansablemente por su liberación y ahora los acoge como verdaderos héroes. Debo reiterar la profunda y sincera gratitud a todos los movimientos y comités de solidaridad que lucharon para conseguir su libertad y a innumerables gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que aportaron su valiosa contribución. El pueblo cubano agradece esta justa decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Con ello se ha eliminado un obstáculo en las relaciones entre nuestros países. El mundo entero ha reaccionado positivamente ante los anuncios que se hicieron el pasado miércoles, valorando su importancia en las relaciones internacionales y especialmente por los vínculos de Estados Unidos con la región, lo que ha suscitado declaraciones favorables de gobiernos, presidentes y reconocidas personalidades, las cuales agradecemos sinceramente. Ha sido fruto de conversaciones al más alto nivel, sostenidas en estricta discreción y que contaron con la contribución del Papa Francisco y facilidades ofrecidas por el gobierno de Canadá. Este resultado ha sido posible, además, gracias a los profundos cambios ocurridos en América Latina y el Caribe, cuyos gobiernos y pueblos
comparten el reclamo de una nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Saludamos el planteamiento del presidente Obama de abrir un nuevo capítulo en los vínculos entre ambas naciones y de introducir los más significativos cambios en la política estadounidense de los últimos 50 años. Igualmente, reconocemos la disposición expresada por él de sostener con el Congreso norteamericano un debate sobre el levantamiento del bloqueo, así como su anhelo de lograr un futuro mejor para ambos pueblos, nuestro hemisferio y el mundo. Compartimos la idea de que puede abrirse una nueva etapa entre los Estados Unidos y Cuba, que se inicia con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales deberán estar basadas en las convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares que regulan la conducta de las misiones diplomáticas y consulares y de sus funcionarios. A los contactos de alto nivel entre ambos gobiernos acudiremos con espíritu constructivo de respeto y reciprocidad, con el propósito de avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Como expresé el pasado 17 de diciembre, se ha dado un paso importante, pero queda por resolver lo esencial, que es el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, recrudecido en los últimos años, en particular en el ámbito de las transacciones financieras, con la aplicación de enormes e ilegítimas multas contra bancos de diversos países. Nuestro pueblo debe comprender que en las condiciones anunciadas, esta será una lucha larga y difícil que requerirá de la movilización internacional y de la sociedad norteamericana. Continúe reclamando el levantamiento del bloqueo. Todos los datos indican que una mayoría de los ciudadanos norteamericanos y aún más amplia de la emigración cubana favorece la normalización de las relaciones bilaterales. En el Congreso de los Estados Unidos, que convirtió en ley las disposiciones del bloqueo, también crece la oposición a esta política. Esperamos que el presidente de los Estados Unidos utilice con determinación sus prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo en aquellos aspectos que no requiera la aprobación del Congreso. Al propio tiempo, estudiaremos el alcance y forma de aplicación de las positivas medidas ejecutivas anunciadas por el presidente Obama. Es alentadora su instrucción de revisar
la injustificable inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Los hechos demuestran que Cuba ha sido víctima de múltiples ataques terroristas, muchos de cuyos responsables gozan hoy de impunidad y que, como todos sabemos, nos han costado miles de muertos y mutilados. Los pretextos esgrimidos con ese fin carecen absolutamente de base, como todo el planeta conoce. Solo sirven a intereses políticos como falso argumento para justificar el endurecimiento del bloqueo, especialmente en el sector financiero. Desde Cuba jamás se ha organizado, financiado ni ejecutado un acto terrorista contra personas, intereses o territorio alguno de los Estados Unidos, ni se permitirá. Cada vez que hemos conocido cualquier información sobre planes terroristas contra Estados Unidos, se lo informamos a su gobierno, al cual desde hace años hemos propuesto establecer un acuerdo de cooperación en esa materia. Siempre estuvimos dispuestos al diálogo respetuoso sobre la base de la igualdad para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin sombra a nuestra independencia nacional y autodeterminación, y como Fidel señalara, sin renunciar a uno solo de nuestros principios. Reitero que solo es posible avanzar a partir del respeto mutuo, que implica la observancia de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los estados, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. El arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos, abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier Estado, y la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, lo que implica que cualquier forma de injerencia o de amenaza a los elementos políticos, económicos y culturales de un Estado constituye una violación del derecho internacional. En consonancia con la proclama de América Latina y el Caribe como región de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno el pasado 29 de enero en La Habana, durante la cumbre de la CELAC, todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de otro Estado, lo que constituye un principio de derecho internacional. Este documento fue firmado aquí en La Habana por todos los jefes de Estado y de Gobierno de este continente, con excepción de los Estados Unidos y de Canadá, que no asistieron o no fueron invitados a la misma.
Entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba hay profundas diferencias que incluyen, entre otras, distintas concepciones sobre el ejercicio de la soberanía nacional, la democracia, los modelos políticos y las relaciones internacionales. Reiteramos la disposición al diálogo respetuoso y recíproco sobre las discrepancias. Tenemos firmes convicciones y muchas preocupaciones sobre lo que ocurre en los Estados Unidos en materia de democracia y derechos humanos. Y aceptamos conversar sobre las bases enunciadas acerca de cualquier tema, de todo lo que quieran discutir, de aquí, pero también de los Estados Unidos. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo, por las que su pueblo ha derramado mucha sangre y ha corrido los mayores riesgos. Es necesario comprender que Cuba es un Estado soberano, cuyo pueblo, en libre referendo para aprobar la Constitución, decidió su rumbo socialista y sistema político, económico y social. De la misma forma que nunca nos hemos propuesto que los Estados Unidos cambien su sistema político, exigiremos respeto al nuestro. Ambos gobiernos debemos adoptar medidas mutuas para prevenir y evitar hechos que puedan afectar los progresos en la relación bilateral, basados en el respeto a las leyes y el ordenamiento constitucional de las partes. No ignoramos las virulentas críticas que ha debido soportar el presidente Obama a causa de los citados anuncios por parte de fuerzas que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba, incluyendo legisladores de origen cubano y cabecillas de grupúsculos contrarrevolucionarios que se resisten a perder el sustento que le han proporcionado décadas de confrontación entre nuestros países. Harán todo lo posible por sabotear este proceso sin descartar acciones provocativas de toda índole. Por nuestra parte, primará una conducta prudente, moderada y reflexiva, pero firme.
En Cuba existen numerosas y diversas organizaciones de masas, sindicales, campesinas, femeninas, estudiantiles, de escritores y artistas, sociales, incluso representadas en el Consejo de Estado, y no gubernamentales, muchas de ellas representados además por diputados en esta Asamblea, a las que ofendería que se les confundieran con unos pocos cientos de individuos que reciben dinero, instrucciones y oxígenos del exterior. En los organismos multilaterales, como la Organización de Estados Unidos, continuaremos nuestra defensa de la paz, del derecho internacional y de las causas justas, así como la denuncia de las amenazas a la supervivencia de la especie humana que implican el cambio climático y los arsenales nucleares. Continuaremos promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales por parte de todas las personas y del derecho a la paz y al desarrollo de los pueblos. La Revolución Cubana debe profunda gratitud a los pueblos, partidos y gobiernos de quienes ha recibido invariable y permanente solidaridad, y seguirá orientando su política exterior sobre bases inamovibles de fidelidad a los principios. Símbolo de lo anterior son las especiales relaciones que mantenemos con la República Bolivariana de Venezuela, a la que seguiremos brindando apoyo frente a los intentos de desestabilizar al gobierno legítimo que encabeza el compañero presidente Nicolás Maduro Moros, y rechazamos las pretensiones de imponer sanciones a esa hermana nación. Como señalé días atrás, tenemos la disposición a cooperar con Estados Unidos en el ámbito multi y bilateral ante peligros que requieren respuestas humanitarias colectivas y eficaces que no debieran nunca politizarse. Este es el caso del enfrentamiento al ébola en África Occidental y la prevención en las Américas, tal como proclamó la reciente cumbre extraordinaria del ALBA que sostuvimos en La Habana sobre el tema el pasado mes de octubre. Como he declarado en las recientes cumbres de CARICOM y del ALBA, agradezco la invitación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a participar en la 7ª Cumbre de las Américas, y confirmo que asistiré para expresar nuestras posiciones con sinceridad y respeto por todos los jefes de Estado y Gobierno, sin excepción. La participación de Cuba es resultado del sólido y unánime consenso de la América Latina y el Caribe,
que vive una nueva época y se ha unido dentro de su diversidad en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que Cuba se honró en presidir el pasado año. No olvidamos que el ALBA, con su permanente reclamo y el apoyo de todos los países de la región, logró la eliminación de aquellas viejas y oprobiosas sanciones a Cuba establecidas en 1962 por la Organización de Estados Americanos. En la República de Honduras, donde apenas 6 meses después derrocaron por un golpe de Estado al presidente de dicho país, el compañero Zelaya. Compañeras y compañeros, dentro de pocas jornadas estaremos celebrando el nuevo año y el 56 aniversario del triunfo de la revolución. Y hace solo 2 días, el 18 de diciembre, se cumplieron 58 años del encuentro con Fidel en Cinco Palmas de Vicana, en la Sierra Maestra. En el corazón de la Sierra Maestra y de su histórica exclamación al conocer que en total contábamos con 7 fusiles para reiniciar la lucha. Ahora sí ganamos la guerra, expresó. La inquebrantable fe en la victoria que nos inculcó Fidel continuará conduciendo a todo nuestro pueblo en la defensa y perfeccionamiento de la obra de su revolución. Felicidades en el nuevo año. Saludamos al nuevo año 57 de la Revolución Cubana. Muchas gracias. El presidente de Cuba, Raúl Castro, acaba de terminar su discurso en esta sesión de clausura de la Asamblea Nacional de la legislatura para este año. La sesión, encabezada por el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, tuvo la presentación de los 5 agentes de la inteligencia cubana que fueron detenidos y condenados en Estados Unidos, y que el regreso de 3 de ellos marcó uno de los anuncios de esta semana. En su alocución, el presidente cubano reiteró los acuerdos alcanzados con el presidente Obama. Dijo que Cuba está dispuesta al diálogo, que está dispuesta a hablar sobre cualquier tema, pero dijo que se hable del tema tanto de aquí como de allá. Dijo que reconoce que el presidente Obama ha sido blanco de fuertes críticas por los anuncios hechos esta semana sobre la normalización de relaciones, y dijo que también entienden que las críticas vienen tanto de legisladores de republicanos de origen cubano como de otros grupos que dicen no están interesados en que avance el proceso de normalización de relaciones entre ambos. Pero vamos a escuchar algunos de los apartes del discurso del presidente Raúl Castro, especialmente cuando hablaba sobre la economía. Reconoció que el crecimiento económico este año fue inferior a lo presupuestado, dijo fue de 1,3%, mientras que este año, dice, pronostican que para el 2015 será de un 4%. Escuchemos al presidente de Cuba, Raúl Castro. Que no han dejado de manifestarse dentro
y fuera del país criterios con sanas y no muy sanas intenciones acerca del ritmo del proceso de actualización de nuestro modelo económico. Tampoco han faltado desde el exterior exhortaciones abiertas a apresurar la privatización, incluso de los principales sectores productivos y de servicios, lo que equivaldría a deponer las banderas del socialismo en Cuba. La ocasión es propicia para ratificar dos conceptos que no debemos soslayar. El primero es que la unificación monetaria no es la solución universal o inmediata de todos los problemas que afronta nuestra economía. Esta importante decisión deberá complementarse por un conjunto de medidas macroeconómicas que favorezcan el ordenamiento monetario del país mediante instrumentos que aseguren el equilibrio de las finanzas nacionales. Y otro de los puntos que reiteró el presidente Raúl Castro, dijo, Cuba nunca le ha exigido a Estados Unidos que cambie su sistema político. Dijo, no vamos a permitir que nos hagan lo mismo a nosotros. Dijo que habrá un diálogo que será franco, que será directo, pero que será respetuoso. Y dijo que ante las críticas que han surgido en Estados Unidos a los anuncios hechos por el presidente Obama, que dice vienen tanto por legisladores de origen republicano como de otros grupos, le dijo que seguramente estarán intentando llevar a cabo acciones para descarrilar el proceso. Dijo que Cuba actuará de manera prudente pero firme. Ante eso recibió aplausos. Fue una jornada en la donde se concluye esta Asamblea Nacional que, como habíamos reportado, aprobó por unanimidad el viernes este acuerdo alcanzado por el presidente Raúl Castro con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. También habló sobre Venezuela, dijo que Cuba seguirá respaldando a Venezuela, dijo ante los ataques contra el presidente de ese país, y habló sobre la integración regional y la presencia de Cuba en diferentes foros a nivel internacional. Es parte, como les decíamos, de esta jornada que comenzó con el discurso de inauguración del presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, quien presentó, les recordábamos, estuvo Elian González con su padre, estuvo también el grupo de los 5, además de otro. Bueno, vamos a regresar a la sesión. Sigue esta sesión de cierre de la Asamblea. Vamos a ir nuevamente al foro. Con un pueblo como este se puede llegar al año 570 de la revolución. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Estamos mostrándoles el pleno, la ovación a Raúl Castro, y escuchaban ustedes los gritos de saludo a Fidel Castro, de quien no se ha escuchado durante los últimos días en medio de anuncios trascendentales para la política no solo de Cuba, sino de Estados Unidos, y apenas 3 días después de cambios en los que el presidente Obama se compromete a revisar la inclusión de Cuba entre los países que patrocinan el terrorismo. Son solo 4 a nivel mundial, Cuba es uno de ellos, y hay una contradicción interesante. Cuba está incluida en esa lista de países que patrocinan el terrorismo por su relación con las FARC de Colombia, pero Cuba a la vez es sede de negociaciones de paz entre Colombia y las FARC. Es parte de este debate político. Por otra parte, Estados Unidos, el presidente Obama se comprometió a flexibilizar
los viajes de estadounidenses hacia la isla, también a flexibilizar la política bancaria, y es que en este momento en Cuba no se pueden utilizar, por ejemplo, tarjetas de crédito estadounidenses, no se pueden hacer transacciones con bancos de Estados Unidos. De hecho, hasta la cuenta de la sección de intereses de Cuba en Washington fue cerrada porque el banco, ante las restricciones que tiene Estados Unidos a nivel internacional, no quería enfrentar más riesgos. Entonces, cambios profundos que se siguen analizando, que se siguen recibiendo y que todavía no están claros hacia dónde irán. Pero, como decía el presidente de Cuba, por lo menos la perspectiva desde el gobierno de este país es de seguir negociando, pero han siempre planteado que sea un proceso de negociación entre iguales, con respeto y buscando el beneficio mutuo de ambos países. Es parte de esta transmisión especial que les llevamos de la Asamblea Nacional, su sesión de clausura y el discurso del presidente Raúl Castro, quien se concentró en el tema económico, pero también en los acuerdos con Estados Unidos para normalizar la relación. Termina así una semana de cambios profundos y sorpresivos. Recordemos que el 17 de diciembre se dio la liberación de Alan Gross, que fue presentada, el contratista estadounidense, quien purgaba una condena de 15 años por crímenes contra el Estado, por eso lo condenaron en Cuba. Fue liberado, presentado eso como un gesto humanitario. Ese mismo día, 3 de los 5 cubanos que pertenecían a la llamada Red Avispa y que seguían purgando sus penas, los otros 2 ya las habían cumplido, regresaron a Cuba en un intercambio por un agente de inteligencia de Estados Unidos en Cuba que llevaba 20 años en la cárcel. Pero se habló también de anuncios mucho más profundos que hoy han sido ratificados por el presidente de Cuba, Raúl Castro, luego de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad esos acuerdos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el paso más concreto? Pues será la presencia de una delegación de alto nivel de Estados Unidos, encabezada por Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para las Américas, quien encabezará ese grupo para las conversaciones migratorias. Un tema importante. Conversamos con Roberta Jacobson ayer, con la subsecretaria Jacobson, y dice que el tema de la política migratoria, pie seco, pie mojado, que permite que un cubano que llegue a territorio estadounidense obtenga la residencia en 1 año y 1 día, no será revisado. Posiblemente en el futuro puede ser reconsiderado, pero por ahora seguirá en pie y no habrá cambios en ese aspecto de la relación bilateral. Soy Juan Carlos López, me despido desde La Habana, les agradezco su presencia en esta transmisión especial, su sintonía en esta transmisión especial de CNN en español, en nombre de nuestro equipo de trabajo aquí en la capital de Cuba, por supuesto de nuestros colegas en Atlanta, me despido, sigan con la programación de CNN en español.